Hola amigos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, espero que estén muy bien en sus casas. Estamos haciendo este curso de Cristo en Cuadros todos los domingos y hoy vamos a desarrollar la última parte de la lección Abraham e Isaac que estamos revisando ya hace 6 domingos y hoy la vamos a concluir. Así que le invito a que se quede hasta el final del video para que podamos concluir esta lección juntos. En primer lugar, y antes de comenzar con el desarrollo de la lección, lo invito a que ore conmigo. Amado Padre, voy en oración a usted, pidiéndole por esta lección, Señor, para que usted sea usted guiándome, eh, permitiendo que esto se desarrolle hasta el final, Señor. Así que sea usted conmigo, Señor, poniéndome sus palabras para poder explicar de la mejor forma a nuestros amigos y hermanos que estén viendo este video. Gracias por su protección, gracias por su amor, por todo lo que usted nos da, Señor, en la semana. Así que mil gracias para todo lo que usted hace, desde que el sacrificio de nuestro Señor en la cruz lo hizo por todos nosotros, hasta lo que hace por el día de hoy, en el día de hoy, a todos nosotros que nos permite estar aquí disfrutando de su palabra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Partamos con la lección, así que prepárese. Estamos viendo Génesis 22. En el video anterior estuvimos viendo los versículos 7 y 8 en profundidad, que se trataban de lo siguiente. Versículos 7 y 8 decían lo siguiente. Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, una de las cosas que nos fundamenta en el cuadro es esto que dice Abraham, cuando dice Dios proveerá de cordero. Porque en primer lugar no desarrollamos que no sabemos en realidad si que Abraham iba literalmente entendiendo en su cabeza de que realmente iba a morir Isaac, o ese cordero era Isaac, o el que le dijo aquí, o realmente pensaba que iba a haber un milagro del Señor, con esa fe, y que iba a poner ese sustituto. Entonces, lo que hizo el Señor sí fue poner el sustituto, puso el cordero, puso el animal. Desarrollamos que no fue un cordero propiamente tal lo que puso, fue otro tipo de animal, pero sí puso el sustituto. Y ahí lo que nos importa a nosotros, porque lo importante es que la Biblia nombra, y Abraham le dice, Dios proveerá de cordero. Y el cordero, el sacrificio por nuestros pecados, es el Señor Jesucristo. Y lo vimos en Primera de Pedro, vimos más pasajes también, pero Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el cordero puesto en sacrificio por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo, un cordero sin mancha y sin contaminación, que es uno de los requisitos para ofrecer el animal para este perdón de Dios. Que lo leímos pasajes del Antiguo Testamento donde las características del animal, del cordero que tenían que poner en sacrificio, tenía que ser sin defecto. Y obviamente Cristo no tenía defecto. Entonces, el sacrificio válido ante Dios por los pecados, para redimir los pecados nuestros ante Él. Así que este cordero, por eso vemos que este cuadro de cordero sustituto, porque Isaac era un hombre al final, al cabo, el que iba a morir. Entonces Dios provee el cordero válido, sin defecto, para ese sacrificio. Y, y hoy el sacrificio válido ante Dios para redimir los pecados es el Señor Jesucristo. Él es nuestro cordero, que ya murió hace más de 2000 años. Eso fue una parte de lo que vimos. También vimos Génesis 22:9. Volvamos. Génesis
Génesis 22:9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Otra cosa que vimos acá es que Isaac se sometió voluntariamente a todo esto. Porque aquí vemos que Abraham, de más de 100 años, ató a su hijo, adolescente ya, no era un niño, que fue lo que vimos en el video anterior, no era un niño chiquitito, sino era un adolescente ya que podía cargar leña y hablaba perfectamente de temas con su padre en el camino, así que ya estaba grande ya. Él se sometió a todo esto porque Abraham lo puso en la leña, puso la leña y ató a su hijo ahí. Entonces, vimos lo importante que es, por un lado, que Isaac se sometió voluntariamente a la voluntad de su padre, porque obviamente su padre le mostraba un ejemplo de toda la vida de un creyente. Hoy en día, todos los beneficios como de la vida cristiana. Y entonces Isaac los veía en su padre. Vimos que también cuando muere Abraham muere en buena vejez, muy activo. Entonces todo eso lo vio su hijo Isaac. O sea, aprendió de él, aprendió a respetar de él, a una vida adorando a Dios. Es fructífera y es sencilla y es óptima. Así que eso lo vio Isaac. Entonces aprendió del ejemplo de su padre y él obviamente se somete a la voluntad de Dios. Si mi padre dice esto, es así. Consecuente con eso, el hijo también aprendimos que para los hijos es importante que escuchen a los padres y, y se sometan a ellos. Pero esto va también de la mano de que los padres sean ejemplo para ellos también, que sean consecuentes. Al final, la palabra clave es consecuencia y consistencia. Si yo digo algo, tengo que de verdad hacer el esfuerzo por que eso sea así. Hay que ser consistente y consecuente. Así que si Isaac no se hubiese sometido, no hubiese podido hacer nada con él. Lo dice, no quiero que me amarren. No sucede todo esto. Entonces, punto clave es que Isaac se sometiera a la voluntad de sus papás de amarrarlo y hacer valer lo que iban a hacer. Cristo también se sometió voluntariamente al plan de su padre. Ahí seguimos con el cuadro, también los otros que desarrollamos en el video anterior. Que si bien Isaac se sometió a la voluntad de su padre, Cristo también dio un ejemplo de someterse a la voluntad de su Padre Dios. Si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 34, dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, vimos más pasajes, pero este es uno de los más clave, donde por boca del mismo Señor Jesucristo Él dice que su comida es hacer la voluntad de su Padre. Entonces, qué buenos ejemplos vimos y cuadros vimos en este video anterior, donde vimos tanto el Cordero hoy en día, sustituto para expiar nuestros pecados, es el Señor Jesucristo. Y lo importante que fue que Isaac se sometiera a todo este hecho que estamos viendo acá en Génesis. Y que también es un cuadro de Cristo. Porque Cristo también se sometió a la voluntad de su Padre. Entonces vamos a continuar ya con la lección de hoy. Eso fue como resumen del video anterior. Y hoy vamos a partir con el tema que se llama el perdón para Isaac. Basándose en los pasajes que siguen en Génesis 22. Ahora vamos a ir al versículo 10. Génesis 22, 10. Voy a volver a Génesis. Génesis 22, 10. Hasta el 12 voy a leer.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, vemos que aquí Isaac, por eso se llama el perdón para Isaac, porque un ángel detiene a Abraham de lo que iba a hacer, y estaba ya decidido a hacer. En la escritura encontramos un pasaje, Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11, en su versículo 17 al 19, dice: por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, este pasaje es el que nos certifica, mediante la propia escritura, de que cuando Abraham extendió su mano contra su hijo, lo iba a hacer, sí o sí. Porque aquí dice el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea, pensaba o que lo iba a resucitar, o que... Pero algo tenía en mente, Abraham. Pero lo iba a hacer. Aquí hay una garantía de que, por la escritura, de que Abraham iba a matar a su hijo. Lo iba a hacer. Pero Dios le detuvo la mano. Al final le dijo que no lo matara. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Versículo 46. Dice: bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. Mateo 24:46. Lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer, lo distinto sí. No obstante, lo que Abraham estaba dispuesto a hacer, desamparar a su hijo al final, Dios sí lo ejecutó, sí lo hizo. Como dice aquí: bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le halle haciendo así. O sea, esta actitud de siervo lo haya uno bien parado. Porque lo que Abraham, le recuerdo, estuvo dispuesto a hacer, Dios es distinto. Porque Dios lo hizo, ejecutó, no detuvo eso, pudiendo hacerlo. Entonces, Dios no se detuvo como Abraham, y lo que al final hizo fue derramar toda su ira sobre el Señor Jesucristo. Y sabemos que estos mismos Señor lo sabía. En unos videos atrás, no sé si en el primero o en el segundo, leímos un pasaje de esto. Pero en otros evangelios, ahora los invito a que lo leamos en Lucas 22. Lucas 22, 41, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra. Entonces el Señor tenía una gran agonía, por eso estaba con mucha angustia. Tuvo que venir un ángel a fortalecerle. Pero a pesar de eso, él continuó y siguió lo que estaba dispuesto, hizo la voluntad de su Padre. Entonces, Cristo sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y es por esto que ora. Es de esta forma. En Juan 18:11, un pasaje que no lo tengo en el apunte, pero me gustaría comentárselo. Juan 18:11 dice así, mire. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, esa copa de ira completamente la bebió el Señor Jesucristo. Él sabía que iba a vivir eso, que toda la ira de Dios iba a ser derramada sobre él. Lo sabía perfectamente en todo momento. Todo eso que estaba profetizado en Isaías, en el capítulo 53, que muchos lo conocemos. Específicamente esto de la ira de Dios está en el 53:10. Lo revisamos para que Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, todo esto ya estaba escrito, Jesús obviamente lo sabía ya, y venía a cumplir esto. Así que no era desconocido para él, pero sí le provocaba mucha angustia. Esa ira de Dios fue fuerte, y sabemos el desenlace de lo que ocurrió en la cruz y todo lo que sufrió el Señor. Esa es la misma ira que va a derramar Dios sobre quienes estén rebelados contra él. Si revisamos Apocalipsis, libro de Apocalipsis 14, Apocalipsis 14, 14:9, dice, 14:9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que todos los rebelados contra Dios sufrirán la ira de Dios. Ya sabemos que no es un episodio muy bonito. Y el 16:9 de Apocalipsis también dice algo así. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y más adelante es el 16:9 y el 19 dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces esta ira que vimos derramada en Cristo vuelve y va a volver ahora en contra de los que se rebelan, a los que no aceptan el sacrificio del Cordero como para su salvación, y considerar a Cristo como su Señor. Que esa misma ira de Dios será derramada sobre quienes se rebelan contra Él en el futuro próximo. Job 21 nos muestra también un cuadro, Job 21.
Vayamos ahí a Job, capítulo 21, versículo 17, dice: Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira le reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Esa ira del Todopoderoso fue la que Cristo bebió y que también merece quien rompe la ley de Dios cada día y no se arrepiente. Así que sabemos que la Biblia habla más de justicia, habla más de estos temas que los temas como bonitos que escuchamos muchas veces. En la Biblia habla más de esto que otras cosas, de la justicia que va a hacer Dios, de qué se trata eso, de qué se trata la ira, o la describe, más que, otras cosas que le ponemos más énfasis a veces. O otras religiones o denominaciones cristianas también le dan más énfasis que a estos mismos temas. Porque estos temas son para reflexionar, son para darnos cuenta de que no es... Esto es lo que valida que la vida del cristiano no es fácil, en el sentido de que tiene que comprender esto y ponerlo en práctica, entender de que la ira de Dios viene, entender que Dios va a hacer justicia, entender lo que Cristo hizo en la cruz para nuestra salvación, aceptar, someterse al Señor. Eso no es fácil para el mundo como está, para nosotros como nos desarrollamos, nos desenvolvemos nuestra vida acá en la tierra. Pero a su vez, si uno lo pone en práctica, todo esto es sencillo. El fruto del Espíritu son temas sencillos, pero que no son fáciles de poner en práctica. No nos pide grandes cosas que no podamos cumplir, Dios. Son cosas sencillas, pero no son fáciles de ejecutar, de poner en la práctica. Y ahí está la lucha y lo que tenemos que hacer cada día. Por eso son importantes entender estos temas, que nos hacen tener este temor reverente ante Dios y ser ese culto racional, esa adoración que debemos hacer cada día, cada uno, con Cristo, con el propio Dios. Así que de eso se trata, que sepamos de estas cosas. No es porque sean más entretenidos, porque sean un capricho de Dios escribirnos todo esto. No, es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento espiritual, para recibir la bendición espiritual a través de estas cosas. Entonces revisemos un par de salmos que tengo acá. Salmos 11.5. Salmos 11.5. Salmos 11.5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Cristo sufrió por todos nosotros, en nuestro lugar, y sufrió este sufrimiento de la ira, del cáliz de Jehová. Entonces, o acepta lo que Cristo hizo en la cruz, viviendo y experimentando esta ira, o la vive cada uno cuando Dios venga a hacer justicia. El tema es que más adelante, si usted no acepta al Señor, podría tener una muerte segunda, y ahí es el fuego eterno. A lo que dice acá, a los que se rebelan, al malo, al fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Y para que vea que la Biblia habla más de esto,
usted la abre, se va a encontrar con muchas cosas de estas. Salmo 75, 8. Salmo 75, 8. Pero esto es como de todas las cosas que uno tiene que aprender en la vida. Incluso, una muy buena práctica cuando uno estudia algo, poder tener una postura de aprendiz. Aquí sería en la Biblia uno tiene que tener una postura de humildad, de sumisión ante Dios, para creer todo lo que está escrito y ponerlo en práctica. Tener fe. Pero desde el sentido común, no más simplemente uno tiene que tener una actitud de aprendiz, una actitud en cómo yo logro tener beneficio de lo que aprendo. Y obviamente todo lo que Dios nos enseña es para edificación, para beneficio. Toda la escritura. Salmo 75, 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mixtura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Entonces los impíos vivirán lo que Cristo padeció. Isaías 51, 17. Así que lo que Cristo padeció, bueno, ahí está proféticamente escrito, pero sabemos que fue así. Lo que Cristo padeció fue muy fuerte. Isaías 51 dice, 51 versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Entonces la profecía decía que Jesús iba a beber este cáliz y lo iba a beber hasta los sedimentos. O sea, bebió todo el cáliz de la ira de Dios, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros también, si no aceptamos al Señor Jesucristo hoy. Y nos arrepentimos. Usted, mi hermano, que está viendo este video, quizás todavía no toma una decisión por Cristo. Yo lo invito a que tome la mejor decisión de su vida y lo haga. Es un tema personal, es un tema de usted con Dios. Nadie puede ir por usted. Ante Dios solo Cristo. Entonces, para ir cerrando este punto, Primera de Pedro 3:18, que es un pasaje conocido, muy leído y muy clarificador para nosotros, dice: Primera de Pedro, aquí estoy ya, 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces ya sabemos esta condición, que un inocente sufrió por nosotros. Ese fue el Señor Jesucristo. Cristo es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista cuando lo vio. Y Dios proveyó de Cordero para el perdón de todos nosotros. Y ese Cordero inocente, sin defecto, sobre el altar que el mismo Padre Dios preparó, derramó todo su cáliz de ira. Entonces Cristo sufrió todo eso. Y nosotros debemos aceptar al Señor y valorar enormemente ese acto de amor que hizo el Señor en la cruz. Cada día agradecer por eso. Y por eso tenemos que someternos a Dios, por lo que hizo por nosotros. Esto no lo hace nadie por nadie. Lo hace solo Dios para con nosotros. Entonces, Dios detuvo a Abraham y no le permitió sacrificar a su hijo, pero sí
no se detuvo, perdón, no se detuvo con su propio hijo, con Jesucristo. Ahí continuó. Con Abraham lo detuvo y puso un sustituto para que no muriera Isaac. Pero acá con su hijo sí lo hizo. Ejecutó, porque él obviamente sí era un cordero, sustituto por los pecados. Entonces, si continuamos con Génesis 22, vamos a llegar al sustituto ahora. Génesis 22, versículo 13 al 14. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Ven? Entonces, habíamos mencionado algo en este pasaje, el versículo 13. Dios le proveyó un sustituto a Abraham, este carnero. Entonces, ya hablamos de que no era un cordero propiamente tal el animal, era un carnero, pero previamente al camino cuando iban, Abraham salió de su boca que Dios proveerá de cordero. Y al final de aquí de estos puntos tengo ahí un pasaje que me gustaría comentar en este video con ustedes respecto a eso. Pero me gustaría ahora comentarle el detalle para ver el cuadro de lo que estamos estudiando. ¿Dónde estaba ese carnero? Estaba en un zarzal. Estaba en un zarzal enredado, trabado por sus cuernos. Eso fue lo que leímos recién. Entonces, nuestro sustituto, el Cordero de Dios, que vimos que es el Señor Jesucristo, se encontraba de una manera similar en Juan 19. En Juan 19, versículo 2, dice: Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con su manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces también Jesús se encontraba en una situación enredado, trabado con estas personas ahí que lo estaban insultando y golpeando, y también estaba en cierta manera trabado con su corona de espinos sobre su cabeza. O sea, estaba en el Calvario con una corona de espinas en su cabeza. Y el cañón estaba en un zarzal trabado por sus cuernos en su cabeza también. Interesante. También seguimos viendo más cuadros de Cristo en ese hecho que ocurrió entre Abraham y Isaac, y ahora poniendo este sustituto para que no muriera Isaac, sino muriera el carnero. Entonces, el carnero, vamos a Levítico 5 primero. Levítico 5, el libro de Levítico, libro que estudiamos en la iglesia cuando estábamos viendo, participábamos de las clases ahí. Me tocó a mí tener el privilegio de enseñar varias clases de este libro. Levítico capítulo 5, versículo 14, dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces vemos acá que este animalito, el carnero, aparece en la escritura y se ofrecía en ofrenda por el pecado. Interesante porque hablamos del cordero, porque ahí vamos a en la parte del cordero de Dios propiamente tal, que inspirado por Dios, y la escritura es inspirada por Dios, no tenemos por qué cuestionar lo que diga la Biblia. Dice la Biblia, cuando Abraham va caminando con Isaac, Dios proveerá cordero.
¿Para qué? Para hacernos el cuadro con el Cordero de Dios. Pero al mismo tiempo, igual, aunque haya sido un carnero el que estaba ahí, el carnero en la Biblia se ofrecía en ofrenda por el pecado. Y Jesús se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado también. Entonces, más revalidado no puede estar esto. Entonces, Hebreos 1, el libro de Hebreos, vamos a leer primero el primer capítulo. Vamos hasta Hebreos. Y llegué. Hebreos 1, versículo 3. Dice, miren, el cual siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, ya quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de Jesucristo ahí. Si lo comparamos con 10.12, Hebreos 10.12, 10.12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ha sentado a la diestra de Dios. Este del uno que se sentó a la diestra de Dios es Jesús. Y este Jesucristo, se sentó a la diestra del Padre, es el que se ofreció voluntariamente a sí mismo como ofrenda por el pecado. Interesante. Entonces cuando vemos acá el versículo 8 de Génesis 22, que dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos contra el versículo 13, que sale. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero. Entonces, no apareció cordero, sino apareció un carnero. Pero sí, en el versículo 14, a ese lugar le pusieron Jehová proveerá, y por algo le pusieron Jehová proveerá, porque Abraham dijo, Dios proveerá de cordero. Y Abraham entendió que proveyó, por eso se le culmina así el 14. Qué interesante que lo que dice la Biblia aquí nos ratifica que lo que dijo Abraham estaba bien. Entonces hay un cuadro de Cristo aquí. Y no tengo por qué cuestionar a la escritura. Como dice los dos proverbios que dejé aquí citados, que lo invito a que lo leamos también, hermanos. Proverbios 22, Proverbios 22, 21, dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Si leemos desde el 20 mejor. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia es para hacernos certidumbre de las cosas. O sea, hay certeza de lo que está escrito, debemos creerla, y obviamente es para que las volvamos a llevar a otros de la misma forma, que no le cambiamos nada. Por eso dice, no te he escrito 3 veces, es porque no te he escrito tantas veces algo, o está escrito aquí, para que tú tengas certeza de lo que ocurrió. Es para que tú cuentes esto tal cual como está aquí y no le pongas de tu cosecha. Y Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces la palabra de Dios es limpia. Entonces sí, Abraham dijo, Dios proveerá de cordero, y así está escrito en la Biblia inspirada por Dios, porque efectivamente dijo eso, y nos muestra el cuadro ahí, el cuadro con Cristo, efectivamente. Después apareció un carnero, ¿por qué? Porque el carnero lo ofrecían en ofrenda por el pecado. Interesante. Y muy práctico lo que hemos visto para nuestra vida personal también.
Entonces, hermano, ya como para ir concluyendo el video y también estas lecciones, Génesis 22. Después, si vamos a Génesis 22, antes de concluir al 100%, cuando en el versículo 15, 19, miren, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Entonces, Dios vuelve a hablar con Abraham para darle una recompensa por su fe y por poner su confianza en Dios, que es la gran moraleja de todo esto, es la gran enseñanza de todo esto para nosotros. Tuvo recompensa. Nosotros, si tenemos una vida en la fe, en el fruto del Espíritu y la confianza plena en Dios, también la vamos a tener, hermano, recompensa. Colosenses, veamos varios pasajes para cerrar esto. Colosenses 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, si andamos por fe ahora, habrá gloria y recompensa luego, dice ese pasaje. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9:24. Aquí estamos, 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si vivimos para Dios ahora, vamos a recibir premio luego. Este pasaje es conocido y lo vuelvo acá a comentar para que lo tengamos siempre en el radar. Aquí cuando Pablo habla estas cosas, yo realmente lo he escuchado incluso en el ámbito como de la competencia, enseñar cosas de ese estilo. En realidad no se refiere a eso, se refiere a que vivir una vida sencilla, cristiana, sometido a Dios, con fe y confianza, y no perder eso para obtener el premio luego, la recompensa, que no está en esta tierra. O sea, he escuchado, por eso les comentaba esto recién, porque he escuchado este pasaje como que correr ahora para obtener algo ahora, algo material ahora incluso, pero no es así, es para tener más bendición espiritual y una fe genuina que me tiene tranquilo esperando al Señor y donde me va a recompensar después de toda esta vida acá. Romanos 8:7. Romanos
8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, ojo con eso. Y 8:17 dice, más adelante dice, y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, no se enemiste con Dios. Tenga confianza y fe en Dios. Porque así, hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo por lo que el padecimiento que tuvo Dios, o sea, si padecemos juntamente con Cristo ahora, que es poner nuestra fe en lo que hizo el Señor, su sacrificio en la cruz, vamos a ser glorificados juntamente con Él. Luego, de eso se trata este pasaje. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. O sea, si sufrimos con Él ahora, viviendo como el Señor quiere que vivamos en su voluntad, vamos a estar con Él, reinando. Hay recompensa. Juan 10:10. Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 19 de Génesis 22 dice, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Se obedeció. Entonces, con lo que dijo Cristo, más lo que vemos que Abraham hace después que recibe la bendición, que es obedecer aún más lo que Dios le dice. Entonces, de esta manera, siendo obediente, y así recibiendo la bendición de Dios, podemos llegar a ser una buena fuente de bendición para los demás. Porque Abraham se fue con los suyos a seguir siendo ejemplo de lo que él aprendió, de lo que él obedecía. Porque así es como experimentamos la vida abundante en Cristo. La vida abundante en Cristo la experimentamos obedeciendo y llevando esta bendición espiritual a más personas. Como dice Efesios 1:3, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y 2 de Timoteo 3:12, que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si leemos ambos pasajes, tiene que ver con obedecer teniendo una vida piadosamente correcta, vivir piadosamente en Cristo, obedecer, seguir, vivir el fruto del Espíritu, y luego viene vivir una vida abundante por la bendición de Dios, la abundancia de bendiciones espirituales, no físicas. Entonces primero se obedece y después se experimenta lo otro, porque el primer acto de obediencia es arrepentirse
y aceptar al Señor. Y después viene lo demás. Entonces, un cristiano obediente, sin duda, va a ser ejemplo y bendición para todo el resto. Para su entorno, para su familia, para sus vecinos, su compañero de trabajo. Entonces, de esta abundancia, podemos llegar a una bendición para los demás. Entonces, para cerrar, Génesis 22 es el cuadro de la obra de Dios sacrificando a su propio Hijo por nosotros. De eso se trata Génesis 22. Es un cuadro del Señor Jesucristo muriendo por todos nosotros. Y bueno, el hecho de que Dios Padre está sacrificando a su propio Hijo por esto, en este acto de inmenso amor. Un cuadro maravilloso que nos muestra el amor que nos tiene Dios y su misericordia. Al hacer esto, en reemplazo a lo que podríamos experimentar nosotros. Así que les dejo un pasaje para cerrar esta lección, que es Filipenses 1:27, mensaje de más de aliento. Voy a encontrarlo aquí, Filipenses, aquí estoy, Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Algo que no debemos perder como iglesia, como hermanos en Cristo, es comportarnos dignos, como el Evangelio de Cristo lo merece, y que sea cuando Dios disponga que quiera venir por su iglesia, estemos firmes en este mismo espíritu, combatiendo por esta fe, que es del Evangelio de Cristo, que vino a cumplir la obra. Este cuadro que vimos en estas lecciones, el Padre mismo sacrificando a su Hijo. ¿Qué más doloroso que un padre sacrifique a su hijo? Eso es muy doloroso. Con Abraham, Isaac puso sustituto, pero él no lo hizo. Él lo ejecutó. Entonces, qué muestra de amor inmenso. Algo que no haría nadie en esta vida. De los humanos que vemos por ahí, por el mundo, por cualquier parte, no haría algo así. Sacrificar a alguien por amor a otros. Esto solo hizo el Señor una vez, un sacrificio por toda la humanidad, y es lo que nos debiera mantener unidos a nosotros como iglesia, este mismo espíritu. Sobre todo ahora que estamos en esta situación medio alejados, a distancia, no perder este espíritu que nos une como iglesia. Así que, hermanos, esa fue la lección de Abraham e Isaac, las 6 lecciones que tuvimos. Así que espero que haber podido ser claro y que haya sido de edificación para todos. Para mí lo fue. Espero que para todos ustedes también. Así que los invito a que cerremos este video en oración y de ahí luego me despido. Amado Padre, gracias porque me permitió hacer esta última lección de Abraham e Isaac. Gracias por lo que usted nos enseña, gracias por el amor que nos muestra en su palabra. Si bien cuando leemos vemos que usted va a hacer justicia, va a ejecutar su ira contra la humanidad, pero sabemos que es un acto de justicia lo que va a hacer, y esa justicia es parte de su misericordia y de lo que ya la solución ya la dio a través del Señor Jesucristo, y debemos solamente aceptarla, Señor, y someternos a su voluntad. Le pido por cada uno de los hermanos, amigos que estén viendo este video, para que usted sea con ellos, protegiéndole, orientándole, Señor, y que está con dudas, Señor, que le muestre a usted la verdad, Señor. Nosotros estamos tratando de hacer este ejercicio acá en los videos. Mantenga este trabajo para con nosotros, con lo que estamos haciendo,
cada cosa en la iglesia, Señor, que se esté desarrollando, sea virtual, sea presencial. Manténgala, Señor, y ayúdenos a mantener la unión como iglesia. Gracias por todo lo que usted nos da. Y todas estas cosas se las pido y también le doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y eso, hermanos, eso fue las lecciones, así que por mi parte me despido, así que un gran abrazo y que tengan buena semana y nos vemos en un tiempito más con más lecciones de este curso que quedan muchas más. Así que un abrazo gigante. Chao.